Pati, José Luis, buenas noches. Un placer saludarles desde Ciudad del Vaticano y feliz mediodía para ustedes. En efecto, hoy ha ocurrido uno de los puntos principales o el cometido principal de ir en el vuelo papal y es escuchar esas consideraciones finales que tiene el Santo Padre en cuanto a el viaje que ha realizado a Panamá para encontrarse con miles de jóvenes del mundo entero en la Jornada Mundial de la Juventud. Él contestó alrededor de 7 preguntas en las que se refirió a la situación política y social de Venezuela. Habló, por supuesto, de la educación sexual, un tema que vemos de cerca en Panamá, de la posibilidad de abolir el celibato y hasta de la percepción de encubrimiento de la Iglesia Católica respecto a los casos de abusos de obispos contra menores de edad. Vamos a escuchar esta primera declaración del Papa Francisco en cuanto a la educación sexual. ¿Qué dice el Papa? ¿Sí o no a la educación sexual? Y también, ¿de qué forma debe impartirse esto? ¿Qué es lo que dijo el Santo Padre, que ha dicho que el sexo es un don de Dios y no el cuco? Escuchemos. De educación sexual. El sexo es un don de Dios, no es el cuco, es el don de Dios para amar. Que algunos te lo usan para ganar plata, para explotar a otros, es otro problema. Pero hay que dar educación sexual objetiva, como es, sin colonizaciones ideológicas. Pero si de entrada le das una educación sexual llena de colonizaciones ideológicas, destruís a la persona. O sea, el sexo como don de Dios necesita ser educado, no con rigidez. Educar es educere, sacar lo mejor de la persona, acompañarlo en el camino. El problema es en los responsables de la educación, ya sea a nivel nacional, provincial o de cada unidad escolar, qué maestros escogen para esto, o qué libros de texto, etc. Yo vi cualquier verdura de esto. Hay cosas realmente que maduran y cosas que hacen daño. Pero creo que eso, no sé si es objetivo o no, que no haya educación sexual en Panamá. Yo digo esto sin meterme en el problema político de Panamá. Tiene que haber educación sexual en los chicos. Lo ideal es que empiecen en la casa, con los padres. No siempre es posible por tantas situaciones en la familia, o porque no saben cómo hacerlo. La escuela que suple eso, lo tienen que haber. Si no, queda un vacío que lo va a llenar cualquier ideología. Impresionante y revelador escuchar al representante de Dios en la tierra hablar con tanta naturalidad del sexo y hablar de que la educación sexual es necesaria, pero sin meter allí el punto ideológico que ha sido la cuestión de debate, no solo en Panamá, sino también en muchos países de Centroamérica, en los cuales son varias y muchas las escuelas católicas. Vamos a continuar entonces, porque debo contarles que en esta conferencia de prensa el Papa Francisco también se refirió a la situación de Venezuela. Una colega lo emplaza, le dice: Santo Padre, usted ha dicho que acompaña al pueblo venezolano en este sufrimiento, que hay que buscar una salida justa y pacífica a la crisis que atraviesa. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que usted estaría respaldando al líder opositor para reconocerle como presidente? Esto es lo que querrá decir, y el Santo Padre le responde: esto interferiría con mi labor pastoral, no me corresponde. Sin embargo, si ofrezco mi ayuda y mi servicio, no me gusta usar la palabra de equilibrio porque debo ser pastor. Es lo que ha respondido con mucha sinceridad, a pesar de que pudiese traerle detractores esa respuesta al Papa Francisco. Pero también se quiso referir a la misión de él en Panamá. ¿Qué le deja a Panamá al Papa Francisco? Escuchen lo que dijo. En una jornada de la juventud, es la misión de Pedro, confirmar la fe.
eso no con mandatos fríos o preceptivos, ¿no? Sino dejándome tocar el corazón y respondiendo lo que ahí venía. O sea, yo no concibo, porque en mí lo vivo así, no concibo, me cuesta pensar que alguien pueda cumplir una misión solo con la cabeza. O sea, para cumplir una misión hay que sentir. Y cuando sentís te golpea. Te golpea la vida, te golpea los problemas. Estaba en el aeropuerto despidiéndome del presidente y trajeron un chico, un negrito simpático, azabache, chiquito así. Me dijo, mire, este chico estaba pasando la frontera de Colombia, la madre muerta, quedó solo, no sé, que tendría 5 años, 5 años, y es de África, pero todavía no sabemos de qué país, porque no habla ni el inglés, ni el portugués, ni el francés. Bueno, habla la lengua tribal de él. Y lo adoptamos un poco nosotros, me dice. Y el chico muy fresco, se movía muy bien. Pero el drama de un chico abandonado por la vida, porque su mamá murió ahí. Y un policía lo entregó a las autoridades para que se hicieran cargo. Eso te abofetea y eso hace que la misión empiece a tener color, ¿no? Que vos puedas decir algo o acariciarlo no es una razón. O sea, la misión siempre te involucra, a mí me involucra. Será porque soy tan, ¿no? Y me sale de adentro, pero me involucra. Le digo siempre a los jóvenes, ustedes lo que tienen que hacer en la vida lo tienen que hacer caminando y con los 3 lenguajes, de la cabeza, el del corazón y de las manos. Y los 3 lenguajes armónicos, de tal manera que piensan lo que sienten y lo que hagan, sientan lo que piensan y lo que hacen, hagan lo que sienten y piensan. O sea, que no, yo no sé hacer un balance de la misión. Yo con todo esto siempre voy a la oración y me quedo ahí delante del Señor, a veces me duermo delante del Señor, pero llevando todas estas cosas que he vivido en la misión. Y le pido que Él confirme la fe a través de mí. Esto es como concibo la misión del Papa, ¿sí? Y cómo la vivo, creo. Hubo casos, por ejemplo, plantearon alguna dificultad de tipo dogmática y a mí no me sale contestarle solo la razón. Y al final el Santo Padre también se refirió en palabras muy refrescantes sobre su visita a Panamá. Decía que Panamá es una nación noble y recordaba esa escena emblemática en la que muchos padres, al recorrer el Papa Francisco con su Papa móvil por las calles de nuestro país, alzaban a sus hijos. Él decía, en señal de orgullo, en señal de victoria, lo decía en italiano. Y esto nos debe llamar la atención en Europa por el invierno demográfico que estamos viviendo y preguntarse a Europa, ¿qué es o cuál es el orgullo? El turismo, decía el Santo Padre, las cuestiones banales o alzar un hijo, y creo que dejó una reflexión muy especial y sobre todo quedamos en la recordación o en el imaginario del mundo entero como una nación noble, una nación que dijo sí a la organización de un magno evento y que con cifras de hasta 700,000 personas que se dieron cita en una misa final pudo
con esta organización. Yo soy Guadalupe Castillero desde Ciudad del Vaticano. Me encantó saludarles. Vamos a estar con ustedes también en la edición estelar con un resumen ya completo de lo que piensan los peregrinos, de cómo fue la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Hemos consultado también la opinión de vaticanistas y un breve resumen de esta última conferencia de prensa del Santo Padre respecto a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Guadalupe Castillero, Next Noticias. Saludos. Bien, gracias.